Cáncer de pulmón y tratamiento. El cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar, y uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial. El cáncer de pulmón suele originarse a partir de células epiteliales, y puede derivar en metástasis e infiltración a otros tejidos del cuerpo. Se excluye del cáncer de pulmón aquellas neoplasias que hacen metástasis en el pulmón provenientes de tumores de otras partes del cuerpo. Los síntomas más frecuentes suelen ser dificultad respiratoria, tos, incluyendo tos sanguinolenta, y pérdida de peso, así como dolor torácico, ronquera e hinchazón en el cuello y la cara. El cáncer de pulmón es clasificado en dos tipos principales en función del tamaño y apariencia de las células malignas: el cáncer pulmonar de células pequeñas, microcítico, y el de células no pequeñas, no microcítico. Esta distinción condiciona el tratamiento y así, mientras el primero por lo general es tratado con quimioterapia y radiación, el segundo tiende a hacerlo además mediante cirugía, láser, y en casos selectos, terapia fotodinámica. La causa más común de cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de pacientes con cáncer de pulmón, fumadores y exfumadores. En las personas no fumadoras, la aparición del cáncer de pulmón es resultado de una combinación de factores genéticos: exposición al gas radón, asbesto y contaminación atmosférica, incluyendo humo secundario, fumadores pasivos. El diagnóstico temprano del cáncer de pulmón es el principal condicionante para el éxito en su tratamiento. En estadios tempranos, el cáncer de pulmón puede, en alrededor del 20% de los casos, ser tratado mediante resección quirúrgica con éxito de curación. Sin embargo, debido a su virulencia y a la dificultad para su detección precoz, en la mayoría de los casos de diagnóstico donde ya ocurre metástasis, el cáncer de pulmón presenta, junto con el cáncer de hígado, páncreas y esófago, los peores pronósticos, con una esperanza de vida promedio de aproximadamente 8 meses. El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres con mayor incidencia en el ser humano, responsable de los mayores índices de mortalidad oncológica a escala mundial. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en el varón y la tercera, después del de colon y mama, en la mujer, causando más de 1 millón de muertes cada año en el mundo. En el Reino Unido 2004 y en los Estados Unidos 2006 representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y hombres. En España son diagnosticados anualmente unos 20.000 casos, lo que representa el 18,4% de los tumores entre los hombres, 18.000 casos, y el 3,2% entre las mujeres, 2.000 casos. A pesar de la dificultad para encontrar estadísticas consistentes entre los diferentes países de Iberoamérica y el Caribe, la supervivencia global ha ido aumentando, especialmente en pacientes en tratamiento regular con quimioterapia. Historia. Estudios en 1913, en la Comunidad Social de los Mineros de los Montes Metálicos de Schneeberg, concluyeron que el cáncer de pulmón era una enfermedad ocupacional. El cáncer de pulmón era muy infrecuente antes de la difusión del hábito tabáquico, al menos hasta 1791 con los reportes de John Hill, no era considerada como una entidad patológica de importancia. No fue sino hasta 1819 cuando se publicaron las características resaltantes del cáncer de pulmón, una enfermedad que para entonces resultaba difícil distinguir de la tuberculosis. Para 1878 los hallazgos malignos de pulmón representaban solo el 1% de los cánceres observados durante autopsias. La cifra se elevó a 10 a 15% en la primera parte del siglo. Octubre de 29 hasta 1912 solo se contaba con 374 casos publicados en la literatura médica sobre el cáncer de pulmón. En 1926, el cáncer pulmonar de células pequeñas fue reconocido por vez primera como una entidad de enfermedad maligna, diferente a todos los demás tipos de cáncer pulmonar. Al revisar esos estudios se demuestra un aumento en la incidencia de cáncer de pulmón durante las autopsias de un 0,3% en 1852 a un 5,66% en 1952. El médico alemán Fritz Lickins reportó en 1929 la primera prueba estadística que relacionaba el cáncer de pulmón con el consumo de cigarrillos, lo que conllevó a una impresionante campaña antitabaco en la Alemania nazi. Un estudio,
iniciado en la década de 1950 por médicos británicos, detectó la primera conexión epidemiológica de evidencia sólida entre fumar y el cáncer de pulmón. Como resultado, en 1964, los Estados Unidos comenzó campañas públicas sobre los efectos dañinos del fumar cigarrillos. La conexión con el radón fue reconocida por primera vez en la región de los Montes Metálicos alrededor de Stniver, en la zona fronteriza entre Sajonia, Alemania, y Bohemia, República Checa. Esta región es muy rica en fluorita, hierro, cobre, cobalto y plata, esta última extraída desde los años 1470. La presencia de grandes cantidades de uranio y radio dio lugar a una intensa y continua exposición al radón, un gas radiactivo con propiedades carcinogénicas. Los mineros desarrollaron una cantidad desproporcionada de enfermedades pulmonares que, al hacer seguimiento epidemiológico, conllevó en 1870 al descubrimiento de ciertos trastornos variados y para entonces no reportados, que coincidían con las características descritas años después. Del cáncer de pulmón. 33 estima que alrededor del 75% de estos mineros murieron de cáncer de pulmón. A pesar de este descubrimiento, la minería de uranio en la Unión Soviética continuó incluso hasta los años 1950, debido a la continua demanda del metal. La primera operación exitosa de neumonectomía para el carcinoma de pulmón se hizo el 5 de abril de 1933. La radioterapia en los casos de cuidados paliativos se ha utilizado desde los años 1940. Mientras que la radioterapia radical, un intento de radiación a dosis más altas, comenzó a emplearse desde la década de 1950 en adelante como terapéutica en personas con cáncer de pulmón, pero sin indicación de cirugía. En 1997 la radioterapia acelerada, continua e hiperfraccionada, CHART, por sus siglas en inglés, suplantó la radioterapia convencional radical para una neoplasia pulmonar. En cuanto al cáncer de pulmón de células pequeñas, los abordajes quirúrgicos iniciales en 1960 y la radioterapia radical dieron resultados decepcionantes. Los regímenes de quimioterapia satisfactoria no se desarrollaron hasta la década de 1970. Clasificación. La gran mayoría de los tipos de cáncer de pulmón son carcinomas, es decir, tumores malignos que nacen de células epiteliales. Hay dos formas de carcinoma pulmonar, categorizados por el tamaño y apariencia de las células malignas vistas histopatológicamente bajo un microscopio. Los tumores de células no pequeñas, 80,4%, y los de células pequeñas, 16,8%. 35. Esta clasificación está basada en criterios histológicos y tiene importantes implicaciones para el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. 38-39. Con un microscopio se logra dividir en clases principales: los adenocarcinomas, los carcinomas de células escamosas, los carcinomas de células grandes y de células pequeñas. Existen además los carcinomas bronquioalveolares y varias formas mixtas. Cerca de un 31% de todos los carcinomas de pulmón se corresponde con un carcinoma de células escamosas que, por lo general, comienza cerca de un bronquio central. Comúnmente se ve necrosis y cavitación en el centro del tumor. Aquellos tumores de células escamosas bien diferenciadas a menudo crecen más lentamente que los otros tipos de cáncer. Los adenocarcinomas representan un 29,4% de todos los tipos de cáncer de pulmón. Por lo general se originan del tejido pulmonar periférico. La mayoría de los casos de adenocarcinoma de pulmón están asociados al hábito de fumar cigarrillos y en pacientes con enfermedades pulmonares previas. Sin embargo, entre aquellos que nunca han fumado, los adenocarcinomas es la forma más frecuente de cáncer de pulmón. Uno de los subtipos de adenocarcinomas, el carcinoma bronquioloalveolar, se ve con más frecuencia entre mujeres que nunca han fumado y generalmente muestra respuestas diferentes al tratamiento de un individuo al otro. Los carcinomas de células gigantes representan un 10,7% de todas las formas de cáncer de pulmón. Son tumores que crecen con rapidez y cerca de la superficie del pulmón. A menudo son células pobremente diferenciadas y tienden a metastatizar pronto. Cerca de un 15% de todos los carcinomas de pulmón se corresponden con un cáncer de pulmón de células pequeñas, también llamado carcinoma de células de avena. 47 tiende a aparecer en las vías aéreas de mayor calibre, como en los bronquios primarios y secundarios, y crece rápidamente llegando a tener un gran tamaño.
48. La célula de avena contiene densos gránulos neurosecretores, es decir, vesículas que contienen hormonas neuroendocrinas, que le da una asociación con un síndrome endocrino o paraneoplásico, es decir, caracterizado por síntomas no relacionados con el efecto del tumor local. 49. Aunque es un tipo de cáncer que inicialmente resulta más sensible a la quimioterapia, conlleva un peor pronóstico y se disemina mucho más rápidamente que el cáncer pulmonar de células no pequeñas. 47. Los tumores de pulmón de células pequeñas se dividen en una etapa limitada y una etapa avanzada o diseminada. Este tipo de cáncer está igualmente asociado al tabaquismo. 50. Cáncer metástasis de pulmón. El pulmón es sitio común para la metástasis diseminada desde tumores que comienzan en alguna otra parte del cuerpo. 51. Los tumores más comunes que se propagan a los pulmones son el cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de colon, los neuroblastomas, el cáncer de próstata, sarcomas y el tumor de Wilms. Estos son cánceres identificados por el sitio de origen, de modo que un cáncer de mama en el pulmón sigue siendo un cáncer de mama. A menudo tienen una característica forma redondeada en la radiografía de tórax. 52. Los tumores primarios del pulmón hacen metástasis especialmente en las glándulas suprarrenales, hígado, cerebro y hueso. 4. Epidemiología. Distribución del cáncer de pulmón en los Estados Unidos, donde se encuentra la mayor mortalidad asociada a cáncer de pulmón en el mundo. A nivel mundial, el cáncer de pulmón es la forma más frecuente de cáncer en términos de incidencia y de mortalidad, causando cerca de 1,01,18 millones de muertes cada año, con las tasas más elevadas en países de Europa y Norteamérica. 53-54. El segmento poblacional más afectado son aquellos mayores de 50 años de edad que tienen antecedentes de tabaquismo. La incidencia de cáncer de pulmón por país tiene una correlación inversa con la exposición a la luz solar o rayos ultravioleta, sugiriendo que la insuficiente irradiación de luz ultravioleta B, lo que conlleva a una deficiencia de vitamina D, pudiera contribuir con la incidencia del cáncer de pulmón. Frecuencia. El cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico representa más del 90% de los tumores pulmonares. 56 de este 90%, el 93% corresponde al cáncer de pulmón primario y un 4% lo forman tumores secundarios o metastásicos. El 2% corresponde al adenoma bronquial y el 1% son tumores benignos. El término broncogénico se aplica a la mayoría de los cánceres de pulmón, pero es algo erróneo ya que implica un origen bronquial para todos ellos, a pesar de que los adenocarcinomas, que son periféricos, son más frecuentemente de origen bronquiolar. La relación con el tabaquismo es tal que la incidencia de muerte por cáncer de pulmón es 46, 95, 108, 229 y 264 por cada 100.000 habitantes, entre los que fuman media caja, media un caja, 1-2 cajas, 2 cajas y más de 2 cajas diarias, respectivamente. Mortalidad. El cáncer de pulmón es una neoplasia muy agresiva. Más de la mitad de los pacientes mueren antes del primer año después del diagnóstico, 63 fundamentalmente porque más de 2/3 de los individuos son diagnosticados en estados avanzados, cuando se imposibilitan los tratamientos curativos. 64. La causa más común de muerte relacionada con cáncer es el cáncer pulmonar. 65. En los Estados Unidos, más personas mueren de cáncer del pulmón que de cáncer de colon, de mama y de próstata juntos, 66-67, mientras que en otros países, como Venezuela, la cantidad de muertes por el cáncer de pulmón es superado por el cáncer de próstata en hombres y el cáncer de mama en mujeres, 68. Aumento de la incidencia. El número de casos ha ido en aumento desde principios del siglo XX, duplicándose cada 15 años. La incidencia ha aumentado cerca de 20 veces entre 1940 y 1970. A principios del siglo XX, se consideraba que la mayor parte de los tumores pulmonares eran metastásicos, y que el cáncer primitivo era raro. El cáncer de pulmón es menos común en países en vías de desarrollo. Sin embargo, se espera que la incidencia aumente notablemente en los siguientes años en esos países, 70 especialmente en China 71 y la India 72. Sexo. El cáncer de pulmón es la neoplasia más frecuente en el varón, especialmente en el este de Europa,
con tasas cercanas a 70 casos por cada 100,000 habitantes y año en los países con más casos y una tasa cercana a 20/100,000 en países como Colombia, Suiza y otros países que reportan las incidencias más bajas. 73. La tasa entre mujeres es aproximadamente la mitad de la de los hombres, con tasas cercanas a 30 por cada 100,000 mujeres y año en los países con más casos y una tasa cercana a 20 en países como Colombia, Suiza y otros países que reportan las incidencias más bajas. 73. India tiene una tasa de 12,1 y 3,8 por 100,000 entre hombres y mujeres respectivamente. 73. En la mujer sigue teniendo una menor incidencia, pero la muerte por cáncer de pulmón ya se ha situado en algunos países en segundo lugar después del cáncer de mama, incluso en primer lugar. 74. Aunque la tasa de mortalidad entre los hombres de países occidentales está disminuyendo, la tasa de mortalidad de mujeres por cáncer de pulmón está aumentando, debido al incremento en el número de nuevos fumadores en este grupo. 53. Edad. El cáncer de pulmón afecta sobre todo a personas entre los 60 y los 65 años. Menos del 15% de los casos acontecen en pacientes menores de 30 años de edad. 53. La edad promedio de las personas a las que se les detecta cáncer del pulmón es 60 años. 53. Puesto que en muchos países se ha observado un aumento en la cantidad de fumadores jóvenes, se observarán cambios en la mortalidad por edades en las próximas décadas. 53. Etiología o causa del cáncer de pulmón. Artículo principal: Etiología del cáncer de pulmón. Las principales causas del cáncer de pulmón, así como del cáncer en general, incluyen carcinógenos tales como el humo del cigarrillo, radiación ionizante e infecciones virales. La exposición a estos agentes causa cambios sobre el ADN de las células, acumulándose progresivamente alteraciones genéticas que transforman el epitelio que reviste los bronquios del pulmón. 75. A medida que el daño se hace más extenso, la probabilidad aumenta de desarrollar un cáncer. 4. Véase también, anexo, sintomatología del cáncer de pulmón. Tabaquismo. Correlación entre la aparición del tabaquismo con la incidencia de cáncer de pulmón desde comienzos del siglo XX. Fuente: NIH. Véase también, anexo, carcinógenos en el humo del tabaco. Se ha establecido que el tabaco y posiblemente la contaminación atmosférica, 76, constituyen un factor causal del cáncer de pulmón. 75. Entre el 80 a 90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores. 77. O en personas que hayan dejado de fumar recientemente. 75. Pero no hay evidencia de que el fumar esté asociado a una variedad histológica concreta, aunque tiende a relacionarse más con el carcinoma epidermoide y con el cáncer de células pequeñas. 78. Estadísticamente no se relaciona con el adenocarcinoma. 78. Los fumadores tienen un riesgo de 10 a 20 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón, según el número de cigarrillos fumados al día, que los no fumadores. Es decir, hay una relación dosis-respuesta lineal. 75. Cuantos más años de la vida haya fumado una persona y sobre todo si es a una edad temprana, está más relacionado con cáncer ya que la dosis de cancerígenos es acumulativa. Por ejemplo, el riesgo aumenta entre 60 a 70 veces en un varón que fume 2 cajetillas al día durante 20 años, en comparación al no fumador. Aunque el abandono del tabaquismo reduce el riesgo de contraer cáncer de pulmón, no lo reduce a los niveles de quienes nunca fumaron. Aún abandonando el hábito tabáquico 80 se mantiene un alto riesgo de cáncer de pulmón durante los primeros 5 años. En la mayoría de los estudios el riesgo de los exfumadores se aproxima al de los no fumadores después de 10 años, pero puede mantenerse elevado incluso después de 20 años. En unos estudios realizados en Asturias, España, aquellos que dejaron de fumar 15 años antes de tener el cáncer de pulmón tenían 3 veces más riesgo que los no fumadores. El fumador pasivo es la persona que no fuma pero que respira el humo del tabaco de los fumadores, ya sea en el hogar, en el trabajo o en lugares públicos. El fumador pasivo presenta niveles elevados de riesgo de contraer cáncer de pulmón, aunque inferiores en relación al fumador activo. 83. El fumador activo tiene la posibilidad de contraer alguna enfermedad por el tabaco en un 80% de los casos, mientras que en el fumador pasivo el riesgo es de 23%.
84. No hay evidencias que sugieran que el riesgo de contraer cáncer de pulmón sea más elevado en los fumadores pasivos que en los fumadores activos. El fumar puros, habanos o pipa tiene menos probabilidades de causar cáncer de pulmón que fumar cigarrillos, aun cuando la cantidad de cancerígenos en el humo de pipa y el puro es al menos tan grande como en el de los cigarrillos. 85. Los grupos culturales que defienden el no fumar como parte de su religión, como los Santos de los Últimos Días 86 y los Adventistas del Séptimo Día 87, tienen tasas mucho menores de cáncer de pulmón y de otros cánceres asociados con el consumo de tabaco. El tabaco es el responsable del 30% de los cánceres en general y por orden de frecuencia. Decrecientes son pulmón, labio, lengua, suelo de la boca, faringe, laringe, esófago, vejiga urinaria y páncreas. 79. Comparación con la marihuana. Un estudio que comparó cigarrillos de marihuana, 741 a 985 mg, y de tabaco, 900 a 1200 mg, encontró que al fumar marihuana la cantidad de alquitrán inhalado se triplica y que la cantidad de alquitrán depositado en el tracto respiratorio aumenta en un tercio. 88. Muchas de las sustancias del tabaco que causan cáncer no están en los productos de la combustión de la marihuana. Algunos informes médicos indican que estos productos de la combustión de la marihuana no causarán cáncer de boca y de garganta con mayor frecuencia que los del tabaco. Sin embargo, debido a que la marihuana es una sustancia ilegal, no es fácil obtener información acerca de la relación que los productos de combustión de la marihuana tienen con el cáncer sobre la base de fundamentos moleculares, celulares e histopatológicos. 89. Factores endógenos, genética y sexo. Polimorfismos genéticos, como en el brazo corto, superior en la figura, del cromosoma 9, están asociadas a la aparición del cáncer de pulmón, especialmente en fumadores. 90. El cáncer de pulmón, igual que otras formas de cáncer, se inicia por activación de oncogenes o inactivación de genes de supresión tumoral. 92. Los oncogenes son genes que parecen hacer que un individuo sea más susceptible de contraer cáncer. Por su parte, los protooncogenes tienden a convertirse en oncogenes al ser expuestos a determinados carcinógenos. 93. Hay varios estudios que indican que a igual exposición al tabaco las mujeres tienen más riesgo de padecer cáncer de pulmón que los varones. 75-94. Los hermanos e hijos de las personas que han tenido cáncer de pulmón pueden tener un riesgo levemente mayor que la población general. Si el padre y el abuelo de un individuo murieron por cáncer de pulmón y este fuma, la causa más probable de su muerte será un cáncer de pulmón. No se ha podido demostrar ningún factor responsable de la susceptibilidad genética. Sin embargo, cada día existe más evidencia de la participación de factores genéticos y otros biomarcadores de susceptibilidad en la predisposición al cáncer de pulmón, entre ellos la existencia de un factor genético ligado a la enzima aril hidrocarbono hidroxilasa, A, que es una enzima del metabolismo del benzopireno. Se ha observado en algunos enfermos un incremento de la A, enzima que tiene la capacidad de convertir los hidrocarburos policíclicos en sustancias altamente cancerígenas. 79-95. También se ha detectado en otros casos que el déficit de vitamina A podría tener un efecto similar. 96. Los datos disponibles apoyan a la hipótesis de que los carotenoides dietéticos como la vitamina A reducen el riesgo de cáncer de pulmón, aunque también sugieren la posibilidad de que algún otro factor en estos alimentos es el responsable por el menor riesgo encontrado. 97. Se ha demostrado la existencia de oncogenes activados en el tejido tumoral del cáncer de pulmón. Estos comprenden amplificación de los oncogenes MYC en los tumores de células pequeñas. Mutaciones puntuales en regiones codificadoras de oncogenes RAS en distintas líneas celulares y activaciones mutacionales específicas del oncogen KRAS en tumores de células no pequeñas como los adenocarcinomas. 98. En la actualidad se está estudiando si los incrementos o alteraciones de las proteínas expresadas por estos genes activados juegan algún papel en la patogenia del cáncer de pulmón. La inmunidad celular o humoral es un factor de susceptibilidad. Hasta ahora no se ha podido aclarar si la inmunodeficiencia es anterior o secundaria a la propia neoplasia. Los no fumadores con cáncer de pulmón presentan un incremento de variantes del oncogen P53 con genotipo ARG homocigotos. El asbesto es otro factor de riesgo para el cáncer de pulmón.
Las personas que trabajan con asbesto tienen un riesgo mayor de padecer de cáncer de pulmón, y si además fuman, el riesgo aumenta enormemente. Aunque el asbesto se ha utilizado durante muchos años, los gobiernos occidentales casi han eliminado su uso en el trabajo y en los productos para el hogar. El tipo de cáncer de pulmón relacionado con el asbesto, el mesotelioma, a menudo empieza en la pleura. Tienen riesgo aumentado de presentar cáncer de pulmón los trabajadores relacionados con la industria del asbesto, arsénico, azufre, las 3A, cloruro de vinilo, hematita, materiales radiactivos, cromatos de níquel, productos de carbón, gas mostaza, éteres de clorometilo, gasolina y derivados del diésel, hierro, berilio, etc. Aún el trabajador no fumador de estas industrias tiene un riesgo 5 veces aún mayor de contraer cáncer de pulmón que aquellos no asociados a ellas. 75-100 Todos los tipos de radiaciones son carcinogénicas. El uranio es débilmente radiactivo, pero el cáncer de pulmón es 4 veces más frecuente entre los mineros de las minas de uranio no fumadores que en la población general y 10 veces más frecuente entre los mineros fumadores. El radón es un gas radiactivo que se produce por la desintegración natural del uranio. El radón es invisible y no tiene sabor ni olor. Este gas puede concentrarse en los interiores de las casas y convertirse en un posible riesgo de cáncer. 10. Contaminación urbana y atmosférica. Es concebible que los contaminantes de la atmósfera, especialmente la urbana, jueguen algún papel en el incremento de la incidencia del carcinoma broncogénico en nuestros días. El cáncer de pulmón es más frecuente en la ciudad que en el campo, debido a humos de motores de explosión, coches y vehículos de motor en general, y sistemas de calefacción. El dióxido de sulfuro es una de las sustancias reductoras cancerígenas más importantes. Partículas de brea del pavimento de las calles. Partículas radiactivas. El gas radón natural y la radiactividad son muy abundantes en algunas zonas geográficas. 10. Aunque la mayoría de los autores reconocen la existencia de un pequeño factor urbano en la incidencia del cáncer de pulmón, el principal culpable, con aplastante diferencia numérica, es el tabaquismo. 102. Cicatrización, patología bronquial previa. Ciertas formas periféricas del cáncer de pulmón derivan de cicatrices pulmonares. En más de la mitad de los casos de estos carcinomas asociados a cicatriz son adenocarcinomas y la interpretación patogénica supone que la malignización sea debida a la proliferación atípica de células malignas en el proceso de regeneración epitelial de estas lesiones, o que hayan quedado atrapadas en el tejido de la cicatriz sustancias carcinógenas, como por ejemplo el colesterol en las lesiones tuberculosas antiguas. La hipótesis sobre este hecho asume que este atrapamiento se podría explicar por el bloqueo linfático, ocasionado por la cicatriz, con acumulación de histocitos cargados de partículas virales o sustancias químicas. 104 Algunas enfermedades que causan cicatriz potencialmente asociados a cáncer de pulmón incluyen bronquitis crónica, íntimamente asociada a fumadores y a un mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón. 105-106. Tuberculosis. Es una irritación crónica sobre el parénquima pulmonar que deja una cicatriz tuberculosa que favorece la aparición de cáncer de pulmón, escarcarcinoma o cáncer sobre cicatriz, sobre todo el adenocarcinoma. Bronquiectasias, zonas de infarto pulmonar, inclusiones de cuerpos extraños, fibrosis pulmonar idiopática. El 10% muere por cáncer broncogénico, esclerodermia y cicatrices de otra naturaleza. Virus. Se sabe que ciertos virus pueden causar cáncer de pulmón en animales. 107-108 y evidencias recientes sugieren que tienen un potencial similar en humanos. La relación de los virus con el cáncer de pulmón tiene dos bases diferentes. En el ámbito experimental, se supone una incidencia de metaplasia del epitelio bronquial producida por paramyxovirus, el virus del papiloma humano, el papovirus SV40, el virus BK, virus JC y el citomegalovirus. En cuanto a la patología humana, se observa una vinculación con el carcinoma bronquioalveolar, probablemente por alteración del ciclo celular y la inhibición de la apoptosis, permitiendo división celular descontrolada. Dieta. Algunos estudios concluyen que una alimentación con pocos alimentos de clase vegetal podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en personas que están expuestas al humo del tabaco. Es posible que las manzanas,
las cebollas y otras frutas y alimentos de origen vegetal contengan sustancias que ofrecen cierta protección contra el cáncer de pulmón. Se piensa que ciertas vitaminas, sobre todo las vitaminas A y C, son protectoras de las mucosas bronquiales, por su capacidad de inactivar los radicales libres de los carcinógenos, o por su capacidad de regular de forma precisa ciertas funciones celulares, a través de distintos mecanismos. Sin embargo, no hay estudios que hayan podido demostrar que el uso prolongado de multivitaminas reduzca el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Investigaciones relacionadas con la vitamina E muestran evidencias concluyentes que esa vitamina tomada en grandes dosis puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, un riesgo especialmente importante entre fumadores. Se ha demostrado que el SS-caroteno fue ineficaz como quimioprevención del cáncer de pulmón. 115 más aún. Desde el año 2007 no se recomienda el uso de SS-caroteno como suplemento quimiopreventivo del cáncer de pulmón en individuos con antecedentes de consumo de cigarrillos mayor a 20 paquetes año o con antecedentes familiares o personales de cáncer de pulmón. 116 Los estudios especulan que el beta-caroteno, considerado tradicionalmente como un antioxidante, podría metabolizarse a prooxidante una vez dentro del organismo humano. Anatomía patológica. Localización del cáncer de pulmón. Desde el punto de vista topográfico predomina la localización en el pulmón derecho, relación 6-4, en los lóbulos superiores y, dentro de estos, el segmento anterior. En segundo lugar se localiza en los lóbulos inferiores y en tercer lugar en el lóbulo medio y língula. El tumor de Pancoast es el tumor maligno situado en el ápex pulmonar, que aparece en el 4% de los casos y no es una variedad histopatológica. 117 Según la localización, el cáncer de pulmón se clasifica en cáncer de pulmón central, aparece a nivel de bronquios principales, lobares y segmentarios. Primera, segunda y tercera generación respectivamente, hasta los de cuarta generación, es decir, preferentemente en y alrededor del hilio pulmonar. 118 El origen traqueal es raro, cerca del 1%. Se inicia con sintomatología bronquial y son accesibles con el broncoscopio. Representan el 75% de los casos. Son cánceres centrales las variedades epidermoide, células escamosas, y el carcinoma indiferenciado de células pequeñas. 119. Cáncer de pulmón periférico, aparece a partir de los bronquios de quinta generación. Se inicia con clínica extrabronquial y no son accesibles con el broncoscopio. El adenocarcinoma es un ejemplo, que suele localizarse en áreas muy alejadas, junto a la pleura. 120. Aspecto macroscópico. En su desarrollo, el carcinoma pulmonar comienza como un área de atipia citológica in situ, que durante un periodo de tiempo no conocido produce una zona de engrosamiento de la mucosa bronquial. A partir de aquí puede seguir uno de varios patrones. Ulceración tumoral de la mucosa. El pequeño foco, generalmente de menos de 1 centímetro de diámetro, al progresar adquiere el aspecto de una excrescencia verrucosa que eleva y erosiona el revestimiento epitelial. Tiene bordes mamelonados de contorno irregular. Tumor intrabronquial, forma una prominencia que ocupa la mayor parte de la luz del bronquio. 121. Infiltración circular estenosante, de crecimiento predominantemente submucoso, aunque suele acabar ulcerándose. Infiltración peribronquial, el tumor penetra rápidamente en la pared bronquial e infiltra el tejido peribronquial, hacia la carina o mediastino. 122. Invasión del parénquima, a partir de una de las formas anteriores, puede alcanzar tamaños considerables según el tiempo transcurrido hasta que se hace el diagnóstico, constituyendo una masa sólida, de consistencia firme a dura, de color grisáceo o blanquecino al corte, con algunas zonas amarillentas y focos hemorrágicos. El tumor crece en un frente amplio produciendo una masa intraparenquimatosa en forma de coliflor que desplaza el tejido pulmonar adyacente. La necrosis tumoral es frecuente en la variedad epidermoide, con formación de una cavidad central que termina por infectarse muchas veces. Esta necrosis es expresión de falta de vascularización del tumor, que se realiza a través de los vasos bronquiales, y que apenas permite el aporte sanguíneo de las zonas centrales. Áreas de hemorragia. Aparecen muchas veces asociadas a áreas de necrosis tumoral, sobre todo cuando el tumor es prominente, lo que da lugar a un moteado amarillo blanquecino y a reblandecimiento. Lesiones secundarias.
Otras lesiones asociadas son la atelectasia distal. La infección neumónica también distal a la obstrucción bronquial causada por el tumor y las bronquiectasias regionales. Extensión o crecimiento del cáncer de pulmón. En el momento del diagnóstico, menos del 20% tienen extensión localizada, el 25% tienen extensión a los ganglios linfáticos y el 55% tienen metástasis a distancia. 123. El cáncer de pulmón comienza en un punto determinado de la mucosa y a partir de ahí tiene un crecimiento hacia el interior y exterior de la luz bronquial, ascendente y descendente a través de la submucosa y un crecimiento circunferencial, siguiendo un patrón de diseminación directa llamada infiltración. Crecimiento submucoso puede abarcar toda la circunferencia bronquial y sobrepasar los límites macroscópicos. A mayor crecimiento submucoso, más irresecable será el cáncer. Si no se puede extirpar 1 centímetro más allá del límite macroscópico, el tumor será irresecable. En su crecimiento, el tumor infiltra la pared bronquial, afectando al plexo linfático submucoso y extendiéndose después por el parénquima pulmonar según los planos intersticiales, incluido el tejido conjuntivo perivascular de los vasos pulmonares. El crecimiento intrabronquial será el responsable de la sintomatología bronquial como tos, hemoptisis, enfisema, atelectasia, etc. El crecimiento extrabronquial será responsable de la sintomatología extrapulmonar intratorácica, derivada de la invasión de estructuras como el mediastino, pared torácica, diafragma, venas cavas, pericardio, tumor de Pancoast, etc. La pleura visceral, que inicialmente resiste la propagación, acaba por ser invadida, infiltrándose entonces diversas estructuras intratorácicas, nervios, pericardio, etc., o diseminándose por la superficie pulmonar, implantaciones transpleurales, o a la pleura parietal, que sí es invadida también. Rápidamente se verá complicada la evolución con la progresión del tumor por la pared torácica, con la afectación de estructuras óseas. En este tipo de invasión, hay primero formación de adherencias pleurales, diseminándose después las células neoplásicas a través de los vasos linfáticos neoformados a partir del plexo linfático subpleural. Esta participación linfática es muy importante y precoz en los tumores del vértice pulmonar, en conexión con el sistema linfático perineural del plexo braquial, lo que tendrá una traducción clínica importante. El crecimiento intra- y extrabronquial es constante en todo cáncer de pulmón. Solo el 20% de los casos, el cáncer se diagnosticará en el parénquima pulmonar, localizado, y es el que tiene mejor pronóstico. Metástasis. El 25% de los casos diagnosticados de cáncer de pulmón ya presentan ganglios linfáticos regionales afectados. Aún en estadios iniciales, alrededor del 30% de pacientes en estadio y de cáncer de pulmón no microcítico mueren tras la resección completa del tumor, debido a la presencia de metástasis indetectables al diagnóstico. Diseminación linfática. La frecuencia de la afectación ganglionar varía ligeramente según el patrón histológico, pero oscila alrededor del 50%. Teniendo en cuenta la continuidad directa de los ganglios paratraqueales con los supraclaviculares, se puede establecer que todos los cánceres de pulmón derecho y los localizados en el lóbulo inferior izquierdo podrán invadir los ganglios de la fosa supraclavicular derecha a través de la gran vena linfática. En cambio, los ganglios supraclaviculares izquierdos se afectarán exclusivamente en los tumores del lóbulo superior izquierdo, por el conducto torácico. Bases anatómicas del drenaje linfático. Linfáticos pulmonares. Se incluyen aquí la red linfática subpleural y los ganglios lobares e interlobares. De estos, tienen especial importancia los situados entre el bronquio lobar medio, pulmón derecho, o segmentarios de la língula, pulmón izquierdo, y el bronquio del segmento apical del lóbulo inferior, segmento 6. Ya que por sus conexiones interlinfáticas drenan linfa de todos los lóbulos en un mismo pulmón. Los ganglios ciliares representan el límite entre este grupo pulmonar y el extrapulmonar. Ganglios extrapulmonares son los ganglios subcarinales, situados debajo de la bifurcación traqueal, y los ganglios paratraqueales. Los ganglios mediastínicos anteriores y paraesofágicos representan ya estaciones ganglionares alejadas. Ganglios estratorácicos. Los grupos más importantes son el supraclavicular, los paraórticos abdominales, los cervicales y los axilares. Territorios linfáticos pulmonares. Son 3. Superior. Comprende el lóbulo superior,
con excepción de las porciones posterior y lateral en el lado derecho, y la porción lingular y parte del segmento anterior en el izquierdo. El drenaje linfático se hace hacia los ganglios paratraqueales y después a los ganglios supraclaviculares ipsilaterales. En el lado izquierdo hay también una importante vía de propagación a los ganglios mediastínicos anteriores. Medio, con las porciones antes excluidas de los lóbulos superiores y el lóbulo medio y el segmento 6 del lóbulo izquierdo inferior. El drenaje linfático se hace preferentemente a los ganglios subcarinales, y de estos, a los paratraqueales del lado correspondiente, aunque a veces, solo a los paratraqueales derechos. Inferior, representado por todo el lóbulo inferior, excepto el mencionado segmento apical o segmento 6. El drenaje linfático se hace a los ganglios subcarinales paratraqueales derechos. Los tumores de este territorio inferior presentan con frecuencia afectación de los ganglios situados en el ligamento pulmonar. Funcionalmente, estos tienen el mismo significado fisiológico que los ganglios ciliares, desde donde progresan a los ganglios subcarinales o, más rara vez, a los paraesofágicos. Linfangitis carcinomatosa. Es un cuadro anatomopatológico muy peculiar, caracterizado por presentar una amplia zona del pulmón, un aspecto edematoso y atelectásico, con regueros de infiltración que de forma radiada se extienden desde la región iliar hacia la trama linfática subpleural periférica. Considerada hace algunos años de naturaleza metastásica, en realidad se trata de una infiltración difusa en sentido centrífugo desde los ganglios ciliares bloqueados por la proliferación de células neoplásicas hacia el plexo subpleural. Diseminación hemática, metástasis a distancia. El 40% en los carcinomas de células no pequeñas y el 70% de los carcinomas de células pequeñas presentan ya metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. Las metástasis a distancia son frecuentes, hecho que se justifica por la afectación relativamente precoz de los vasos venosos pulmonares. En la variedad histopatológica de tumores anaplásicos de células en grano de avena es casi sistemática, lo que tiene un pésimo significado pronóstico. Las metástasis afectan preferentemente, y en orden decreciente a hígado, 30 a 50%, cerebro, 20%, esqueleto, 20%, y riñón, siendo también alta la incidencia en las glándulas suprarrenales, lo que se observa en cerca del 30 a 50% de las autopsias de enfermos fallecidos por cáncer de pulmón. Tal vez se trate del resultado de una diseminación linfática distante por conexión de los ganglios paraórticos con otros grupos retroperitoneales, y no por vía hematógena. Finalmente, también hay que citar las metástasis en el propio pulmón, como resultado de una embolización a través de la arteria pulmonar. No obstante, la existencia de varias masas tumorales, unilaterales o bilaterales, hace también considerar que se trate de diseminaciones broncógenas, como se admite en los tumores bronquioalveolares. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.